Hechos 1, capítulo 1. Hechos 1, 8. Que también está muy relacionada a muchas de las cosas que cantamos hoy. Que yo creo que si lo empiezo seguro que lo conocen. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un versículo que siempre que hablamos justamente de la importancia de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, compartimos estas palabras de nuestro Señor, porque fue el Señor Jesús el que lo dijo. Pero yo quisiera que podamos mirar un poquito antes y que leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 11, que es lo que dice la palabra del Señor. La ascensión tiene como título. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, fue un momento muy importante, muy trascendente. El Señor Jesús había venido a la tierra, había estado con sus discípulos, había tenido todo un ministerio increíble, impresionante. Los 12 estuvieron junto con él. Luego él muere, resucita, y después de que él resucita, se queda en la tierra durante 40 días más. Él no fue automáticamente después de la resurrección que él ascendió a los cielos, sino que se quedó en la tierra durante 40 días más. Y durante todo ese tiempo, Jesús siguió enseñando a sus discípulos. Él siguió aprovechando el tiempo para dar las últimas instrucciones, para seguir guiando a los discípulos a qué era lo que debían hacer, hacia dónde tenían que ir, qué cosas tenían que cumplir y qué era lo más importante en la vida cristiana, qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, en los corazones de ellos había algo ahí como pendiente, como que veían que el Señor Jesús cada vez les enseñaba, hablaba, ya había muerto, ya había resucitado, le quedaba cada vez menos, y era como que había una carga en el corazón de los discípulos, había una pregunta, había algo que todavía ahí estaba como pendiente en sus mentes y en sus corazones. Y ahora creo que es muy importante pensar la relación que tenían los discípulos con el Señor Jesús. Era una relación muy cercana, ellos compartían constantemente con el Señor Jesús. Habían escuchado todas sus enseñanzas, todas las parábolas, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto recorrer, andar de un lugar a otro y tener momentos increíbles y compartir como amigos, compartir una mesa, compartir quizás hasta bromas y chistes. Eran una gran familia recorriendo los lugares para compartir el Evangelio y hablar sobre este Evangelio del reino. Entonces los discípulos conocían muy bien al Señor Jesús y habían escuchado durante todo ese tiempo lo que el Señor Jesús les hablaba, y el Señor Jesús les dijo, miren que yo voy a morir, miren que voy a morir pero voy a resucitar, y voy a resucitar y me voy a ir, porque es importante, hoy el pastor lo mencionó, es necesario, les dijo el Señor Jesús, que llegue
dijo que, porque entonces cuando me vaya, va a venir el Espíritu Santo con poder. Entonces los discípulos sabían todo esto, ¿no? Ellos sabían que todas estas cosas tenían que pasar. Pero aún así, en el corazón de los discípulos había algo que les pesaba, había algo pendiente, había preguntas que todavía no habían encontrado respuesta. ¿Y cuál es la pregunta que los discípulos hacen? Ellos le dicen: Señor, en el versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y por qué los discípulos le hacen esta pregunta al Señor Jesús? Ustedes saben que el Señor Jesús vino a establecer su reino, pero Él vino a establecer un reino espiritual. ¿Amén? Él vino a establecer un reino espiritual, un reino en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahí vino a reinar Él. Pero los judíos esperaban el regreso del Mesías, esperaban la venida del Mesías, pero para que se estableciera un reino físico, un reino terrenal. Ellos esperaban que viniera alguien a sacarlos de la situación en la que ellos estaban. En ese tiempo los judíos se encontraban bajo el dominio de otro imperio. Ellos no eran libres en su propia tierra. Había un imperio que era el imperio romano que los dominaba, y ellos tenían que responder a ese otro imperio, pagar impuestos a ese otro imperio y manejarse según el imperio les decía que tenían que hacer. Entonces ellos mismos, como nación, como pueblo, no eran libres de tomar sus propias decisiones, de hacer lo que ellos quisieran. Y entonces lo que más anhelaban era que viniera el Mesías a establecer su reino. Pero un reino terrenal, eso esperaban ellos, un reino físico. Ellos esperaban que viniera el Mesías y sacara alguna espada, sacara un arma y eliminara, si así fuera posible, a los romanos, y entonces ellos pudieran poner un rey judío. Y eso era lo que ellos más anhelaban. Y por otro lado, si ven la pregunta, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo creo que lo que pasaba por la mente de los discípulos también era como que, ok, Señor, te estás despidiendo, moriste, resucitaste, hemos pasado ya 40 días y nada. Y entonces, ¿no se te estará olvidando algo? ¿No será que se te pasó? ¿Lo vas a hacer? ¿No será ahora el momento justo para que hagas esto que tanto estamos esperando? Y entonces como que los discípulos pretendían que sucedieran determinadas cosas en los tiempos de ellos. Ahora, esa preocupación que tenían los discípulos era totalmente razonable, porque era lo que les habían enseñado, era lo que ellos más anhelaban. De hecho es lo que siguen esperando, y era lo que más esperaban que el Señor Jesús hiciera. Siempre les había enseñado que iba a venir un Mesías y que ese Mesías les iba a restablecer el reino de ellos, y ellos esperaban poner un rey judío. Pero no habían entendido que el reino que el Señor venía a establecer no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Él venía a reinar en nuestras vidas, Él venía a reinar en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Él viene a establecer su reino. Amén. Pero en lo espiritual, no en lo terrenal como ellos esperaban. Entonces, el Señor Jesús les da una respuesta. En el versículo 7, Él dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y yo veo a un Señor Jesús tan amoroso, con tanto amor, con tanta paciencia, respondiendo a los discípulos. Porque tal vez alguien podría decir: bueno, el Señor Jesús se podría haber enojado o podría haber reaccionado de otra manera. El Señor Jesús podría, si hubiesen sido nosotros, tal vez
nuestra reacción habría sido, pero ¿no entendieron nada? Les vengo explicando, les vengo enseñando, les vengo diciendo. Todos estos años hemos compartido, les he explicado cómo va a funcionar esto. ¿Cuántas veces se los enseñé? No lo entendieron. Pero el Señor Jesús no les respondió así. Él simplemente, yo me imagino a Jesús mirando a sus discípulos con ojos de amor y respondiendo, ¿saben qué? No les toca a ustedes saber la respuesta de esto. No es tan importante saber la respuesta de esta pregunta. No es ahora el momento, no es ahora el tiempo. Con mucho amor y mucha paciencia, el Señor Jesús responde esa pregunta. Entonces, yo simplemente quisiera que podamos reflexionar en esta situación que vivieron los discípulos y que también nosotros vivimos con nuestro Señor Jesús. A veces el Señor Jesús nos habla, nos enseña, nos muestra el camino, nos dice lo que va a hacer, nos dice cómo funciona esta vida cristiana, qué es lo más importante, cuál es la dirección que tenemos que seguir, pero en nuestro corazón siguen habiendo tal vez preguntas o una carga o algo que aún nos sigue pesando y eso ocupa nuestra mente, ocupa nuestro tiempo, ocupa nuestro corazón y tal vez seguimos compartiendo con el Señor, seguimos disfrutando de su presencia, seguimos estando con Él, pero ahí sigue habiendo algo que nos detiene, sigue habiendo algo que sigue ocupando nuestra mente y nuestro corazón. En el caso de los discípulos, ellos esperaban que se restableciera un reino terrenal. En nuestro caso, yo no sé, no los conozco, a ninguno, creo, excepto los pastores Ayala. Creo que a los demás no hemos podido compartir, conocernos. El Señor sabe, tal vez hay algo en tu corazón, en tu mente, en tu interior, que seguís esperando que el Señor responda, que sigue pesando, que sigue ahí como deteniendo, que des el siguiente paso para avanzar en los propósitos del Señor. Y tantas cosas pueden ser, esas preguntas que tal vez hoy no tienen respuesta y le decimos en nuestro interior o tal vez en nuestras oraciones, Señor, ¿y cuándo vas a responder esta pregunta? ¿Cuándo vas a resolver esta situación en mi vida? ¿Cuándo va a cambiar esto que es tan difícil? ¿Cuándo va a ser diferente esta situación que sabes que me pesa? ¿Cuándo vas a abrir esa puerta que aún está cerrada? ¿Cuándo me vas a dar eso que por tanto tiempo te he pedido? ¿Cuándo vas a sanar esa enfermedad que lleva tanto tiempo afectando mi cuerpo? ¿Cuándo me vas a dar ese trabajo que estoy pidiéndote? ¿Cuándo, Señor? Y por esas cosas nos pesan, nos detienen, nos frenan y ocupan un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón. A mí me ha pasado. Hay momentos en nuestra vida en los que de pronto sentimos que sí, tenemos al Señor frente a nosotros y disfrutamos de Él y de su presencia, pero tenemos anhelos en nuestro corazón, tenemos cosas. Señor, ¿cuándo va a venir a tu casa mi familiar que aún no se ha arrepentido, que aún no te ha conocido? Señor, esa persona que se alejó. Señor, mi marido que no me acompaña, mi esposa, mis hijos que se han alejado. ¿Cuándo
Señor Jesús responde a tu pregunta y dice: hijo, hija, no es el tiempo para que sepas esa respuesta. No te toca hoy saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, de qué manera va a pasar. Yo lo sé cuándo. Él lo sabe, Él sabe todas las cosas, amén. Ese es nuestro Dios. Él tiene el control, Él es nuestro Dios soberano, Él es nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, para quien nada es imposible, amén. Ese es nuestro Dios, y ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, es el que nos dice: yo sé cuándo, yo sé cómo, pero hoy no es el tiempo. Descansar, tengamos paciencia en esperar el tiempo de Dios, en esperar la respuesta de Dios. Él a su tiempo va a hacer. Lo importante es que Él establezca su reino en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, amén. El reino espiritual que Él vino a establecer en su iglesia. Y dejemos de preocuparnos por aquellas cosas que tienen que ver con lo terrenal, que tienen que ver con lo temporal, y ocupémonos de las cosas eternas. Amén. Esas son las más importantes. Entonces, inmediatamente después que el Señor Jesús le da esta respuesta a sus discípulos, Él dice este versículo 8 que tan popular y tan conocido es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es como que de pronto, no sé, están los discípulos con esa pregunta, con eso en su corazón, con eso en su mente, con esa preocupación: Señor Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Y el Señor Jesús dice: no les toca saber, pero van a recibir un poder. Van a recibir un poder que viene de lo alto. Van a recibir un poder que los va a inundar y que los va a llenar y que los va a levantar. Amén. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el poder que nos llena. Ese es el poder que nos guía, que nos sostiene, que nos da la fuerza que necesitamos cuando no la tenemos. Ese es el poder que abre las puertas que estaban cerradas. Ese es el poder que sana a los enfermos. Es el poder que libera a los que están en cautiverio. Es el poder que transforma las vidas, que transforma las mentes, que abre nuestro entendimiento, que trae paz en medio de la tormenta. Amén. Ese es el poder de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos llenarnos de ese poder, necesitamos depender de ese poder. Amén. Pero ese poder tiene un propósito, y es el que está en este versículo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y eso es lo que viene automáticamente después de recibir ese poder sobre nuestras vidas. No es para que nosotros estemos contentos, no es para que nosotros brillemos con ese poder, no es para que nosotros nos sintamos poderosos, no es para llenarnos y quedarnos gorditos nosotros, solamente nosotros, de todas sus bendiciones. Es para que seamos testigos de esa manifestación de poder y automáticamente llevar el mensaje de poder a los demás. Amén. Ese es el propósito, y a veces confundimos el propósito de este poder y nos quedamos nosotros disfrutando, y es lindo disfrutarlo, yo lo disfruto, y qué hermoso es cuando estamos en su presencia, cuando vemos sus milagros en nuestras vidas, y es increíble cada vez que pasa algo sobrenatural de parte de Él y nos sentimos, no sé, que andamos sobre las nubes. Y lo disfrutamos, yo lo disfruto, pero no es para que nosotros nos quedemos con eso, es para compartirlo, es para anunciar el mensaje de salvación, es para llevar el mensaje
y compartir de su poder a aquellos que aún no le han conocido. Amén. Amén. Y esa es nuestra misión como iglesia. Cuando el Señor Jesús compartió todo esto, Él nos estaba encomendando esta tarea, este deber que tenemos como iglesia. Como iglesia debemos salir, predicar, anunciar. Amén. Amén. Y acá en Puan hay que salir, predicar y anunciar. Yo sé que lo hacen. De pronto lo veo en las redes sociales. Me encanta ver cuando hacen actividades en las plazas o afuera, o cuando salen, creo que hacen actividades deportivas o corren en bicicleta, algo de eso. Y es re lindo que todo eso tenga un propósito de llevar el mensaje. Amén. Que todo lo que hagamos sea para que otros conozcan a nuestro Dios. Amén. Al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. En el lugar en donde el Señor te ha puesto, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en tu familia, donde sea que estés, ese poder está en vos, pero para predicar el mensaje del Evangelio. Amén. No para hacernos populares, no para hacer un culto llamativo, no para llenarnos nosotros mismos, sin sentirnos todos poderosos. No, porque en nosotros mismos en realidad no hay nada. Nosotros mismos, por nosotros mismos, no somos nada. Somos polvo, somos miserables. Pero Él viene con su poder y en Él entonces somos transformados. En Él hay poder, en Él hay fuerza, en Él nos da palabra, Él nos lleva y nos pone en lugares que nunca nos habíamos imaginado, pero es solo a través de su poder. Amén. Amén. Y ese poder y ese mensaje que debemos anunciar no se queda en Jerusalén, no se queda en Puan. Tiene que seguir anunciándose en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense algo muy importante. No dice primero en Jerusalén. Cuando haya terminado de predicar en toda Jerusalén, entonces vayan a Judea. Y después a Samaria, y si todavía pueden, también hasta lo último de la tierra. ¿No dice así? ¿Dice así la Biblia de ustedes? No. Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Simultáneamente, es al mismo tiempo. Hoy predico en Juan, hoy tengo que predicar en la provincia, hoy tengo que ser parte de que el Evangelio llegue a otros lugares de Argentina. Hoy yo tengo que ser parte de que ese Evangelio de poder llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y como iglesia lo podemos hacer, como iglesia debemos hacerlo, es nuestro deber. Es nuestra respuesta de adoración a nuestro Dios, porque adorarle no es cantar, adorar es obedecer. Amén. Y cuando obedecemos, nuestra vida le adora, y obedecer el mandato y la misión que Él nos dejó. ¿Y cómo hacemos para hoy ir hasta lo último de la tierra? Hoy nosotros podemos ir, y seguramente esto lo han escuchado, pero lo voy a repetir. Nosotros como iglesia hoy vamos con las rodillas de los que oran. Con nuestras oraciones podemos ir hasta lo último de la tierra. Tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Yo hoy puedo ir hasta lo último de la tierra orando por aquellos que nunca han conocido de Jesucristo, orando por aquellos que están anunciando el Evangelio de Jesucristo. Oren por los misioneros. Yo no les puedo explicar lo importante que ha sido para mí las oraciones de la iglesia. Las oraciones son las que me han sostenido. Las oraciones son las que de pronto en medio de las dificultades levantaban mis brazos. Yo, cada vez que recibía un mensajito
que oran, con las manos de los que dan. La ofrenda misionera es algo que damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por la ofrenda misionera, que es lo que tenemos como Alianza Cristiana y Misionera. Distintas iglesias usan distintos métodos, pero nosotros, Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza, nos dejó un sistema excelente, que es la promesa de fe, el sobre de la ofrenda misionera, que no depende de la cantidad que vos das, sino de tu compromiso con el Señor y tu fidelidad. Entonces todas las iglesias envían sus ofrendas y a través de esas ofrendas otras personas pueden ir hasta lo último de la tierra. Entonces si yo no voy con mi ofrenda. Amén. Y damos gracias, yo doy gracias a Dios, porque cada vez son más las iglesias que se están comprometiendo y que se están manteniendo fieles a la promesa de fe, a este compromiso para sostener la obra misionera a través de las ofrendas. Y como yo les dije, a mí, yo fui enviada, soy una misionera con un proyecto nacional y soy enviada por la Alianza a nivel nacional. Y eso es un honor y un privilegio para mí. Y han sido las ofrendas de las iglesias las que me han sostenido. Y aún cuando en el camino la devaluación hacía que esa ofrenda así gigante de pronto se achicara, el Señor hacía milagros. Y llegaban otras ofrendas, el Señor multiplicaba y el Señor cubría, y así lo hizo siempre y nunca, jamás me hizo faltar nada. Y ese es nuestro Dios. Amén. Así que vamos con nuestras rodillas, con nuestras oraciones, vamos con nuestras ofrendas y vamos también con nuestros pies. Tal vez el Señor te está llamando a ir a lo último de la tierra. Tal vez en este lugar haya personas que el Señor ya ha llamado, ya ha designado, personas que están ahí a un paso de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tal vez estás luchando para dar esa respuesta. Tal vez estás esperando una confirmación. Te puedo decir que el Señor, cuando habla claro. El Señor no se hace misterioso. Él habla de una manera totalmente clara. Y si el Señor te ha hablado, te animo a que respondas en adoración a su llamado. Que digas: heme aquí. Que obedezcas el mandato que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Y que puedas ir hasta lo último de la tierra, donde el Señor te está enviando. Te puedo asegurar que es la mejor decisión, porque cuando no hay nada más lindo que estar en el centro de la voluntad de Dios, en el lugar donde Él quiere que estemos, en el tiempo donde Él quiere que estés, haciendo lo que Él quiere que vos hagas. Es lo mejor que nos puede pasar, estar en el centro de la voluntad de nuestro Señor. Así que, iglesia, también la otra forma en la que vamos hasta lo último de la tierra es como iglesia transformarnos en una iglesia que envía. Porque si acá hay personas que tienen un llamado, como iglesia tenemos que apoyar a esa persona, tenemos que acompañarla en su proceso de preparación, ayudarla a que se prepare, sostener a esa persona cuando tenga que ir hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Amén. Y eso debemos hacer como iglesia. Y yo doy gracias al Señor por esta iglesia, doy gracias al Señor por los pastores, porque si me han abierto las puertas a mí es porque también han entendido esta misión que el Señor ha dado a su iglesia, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hay iglesias que no abren sus puertas. Hay iglesias donde los pastores no abrazan el llamado del Señor, el mandato del Señor. No todos lo hacen, tristemente, pero yo doy gracias al Señor que tienen un pastor que sí lo hace. ¿Amén? Tiene que ser agradecido. Yo he conocido misioneros que han sufrido terriblemente porque el Señor los ha llamado, pero han tenido muchos obstáculos de parte de sus propias iglesias, de sus propios pastores. Pero si yo estoy acá, es porque su pastor seguro los va a apoyar. ¿Amén? Y porque esa es nuestra identidad como iglesia. Somos iglesia, alianza cristiana y misionera. Es parte de nuestra identidad y nuestro apellido.
Y yo doy gracias al Señor de pertenecer a esta familia. Así que la última parte de estos versículos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y esta es una situación muy particular. Los discípulos vieron al Señor Jesús ascender a los cielos y quedaron mirando. Y de pronto habrán pensado: ¿pero cómo? Nos habló, nos enseñó, nos prometió, nos dijo. Estábamos tan cerca de Él y ahora no está. ¿Dónde se fue? ¿Cómo nos está abandonando? ¿Nos está dejando? ¿Qué está pasando? Y tal vez en ese momento no entendían. Pero después sabemos lo que pasó en los versículos siguientes, en el capítulo siguiente, cuando vino el Espíritu Santo. Y entonces se cerró ese ciclo perfecto de lo que tenía que acontecer en esos momentos. El Hijo ascendió al Padre y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Pero en los últimos versículos le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esa es nuestra gran esperanza, iglesia. El día que el Señor vuelva por nosotros, el día que el Señor nos venga a buscar y nos lleve, y estemos día y noche glorificando su nombre. ¿No esperan ese día? Amén. Anhelamos ese día en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber persecución. Todas esas preguntas que hoy están sin respuesta van a estar contestadas. Ese pesar, eso que hoy ocupa espacio en tu corazón, ya no va a estar. Amén. Porque vamos a estar con Él en la gloria, reinando con Él, disfrutando de su presencia día y noche. Y anhelamos ese día que Él venga a buscar a su iglesia. Amén. Pero mientras tanto, Él nos ha llamado a llenarnos del poder del Espíritu y ser testigos, anunciar su evangelio, predicar el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Muchas gracias. Yo te invito a que te coloques de pie y podamos orar. Podamos orar a nuestro Señor y que puedas poner